Bueno, en nuestra vida siempre debe haber un equilibrio, ¿no? Nosotros siempre estamos buscando un equilibrio, ¿cierto? Siempre en la casa debe haber alguien que trabaja, ¿verdad? Para que haya un equilibrio en el hogar. Siempre debe haber alguien que eduque a los hijos, ¿cierto? Mientras otra persona trabaja. Eh, Siempre debemos tener un equilibrio entre quiénes somos nosotros, por lo menos en las redes sociales, ¿cierto? Y también equilibrio entre cómo nos presentamos, que seamos las mismas personas en todo tiempo. Tenemos que guardar el equilibrio entre las personas que somos en la iglesia y las personas que somos en la calle, ¿cierto? Porque por lo menos eso para mí ha sido algo bien, bien difícil en aspectos muy puntuales de mi vida. No he podido ser de pronto una persona completamente sincera como me presento en la iglesia, como me presento en la calle. Hay ciertas cosas de mi pecado, de mi forma, de mis estilos de vida anteriores que terminan dañando eso que el Señor ha querido hacer en mi vida, ¿cierto? Y en lo que aún sigo trabajando gracias a Él. Y el equilibrio es muy difícil encontrarlo. Y yo quiero hoy traerle a una persona de la Biblia que supo mantener ese equilibrio y supo enseñarlo, ¿vale? Y simplemente tomó lo que decía la palabra de Dios y lo transfirió a su propia vida. Él trató de tener un equilibrio entre la oración, entre la palabra, entre el servicio, entre la lealtad, entre lo que era respetar a una autoridad secular y lo que era respetar a la autoridad divina. Siempre mantuvo un pero buen equilibrio y se llama Nehemías. Nehemías fue una persona que mantuvo un constante equilibrio en su vida y trató de enseñarlo a los israelitas, a todas las personas con las que él trabajó para levantar el muro de Jerusalén. Él fue, digamos, la persona que, que mantuvo ese equilibrio para las personas. Nehemías se presenta como un testimonio, como una persona muy fiel, un testimonio de fidelidad y perseverancia, sobre todo. Él vivía lejos de su hogar, sin embargo, nunca abandonó la esperanza de que algún día iba a regresar. Siempre tuvo esa esperanza. Pasó la mayoría de su vida en el exilio, en una tierra pagana. Aún así, pues nunca vaciló en su fe y tampoco en la confianza que él tenía en Dios, ¿verdad? En el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como lo dice la palabra. Él era un guerrero, pero no un guerrero de espadas ni de escudos, cierto, de armas, sino un guerrero de oración. Más o menos de lo que alcancé a anotar en mi Biblia, porque es una versión particular, hay más o menos 12 oraciones que hace Nehemías al Señor, 12. Y Nehemías es un libro corto, un libro pequeño. Y sin embargo hay tantas oraciones, podríamos decir que él es un guerrero de oración. Y él pone todo delante del Señor en oración, todo lo ponía delante de Dios. Él para mí siempre ha sido un ejemplo cuando no quería orar, cuando me cuesta orar, él siempre ha sido un ejemplo de eso. Y miro yo la vida de Nehemías, ¿verdad? A través de lo que el Señor hace en su vida y veo que el Señor quería para él, quiere para muchos de nosotros ese estilo de vida de oración. Pero ¿cuánto cuesta un estilo de vida de oración, verdad? Creo que es de los estilos de vida más difíciles que podemos tener como creyentes. Nehemías además utiliza la oración para interceder a favor del pueblo de Dios y fue recompensado por su diligencia en oración y por su perseverancia en oración. Desde tiempos antiguos, las ciudades que estaban situadas en el Oriente Medio fueron rodeadas por muros, muros de piedra. Si usted mira de pronto la historia ahorita, verá que las ruinas que quedan hoy en día cerca de Israel, lo que era Babilonia, lo que era antes la tierra cananea y todas esas tierras, empezaron a formarse por muros, tenían muchos muros, ¿verdad? Y, y, y eran muros de piedra y eran grandes puertas que obstaculizaban la entrada de las personas, que eran abiertas para los mercaderes y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero sobre todo para proteger a los ciudadanos de esa tierra. Los hombres importantes de la ciudad se reunían en la puerta donde se hacían los negocios. Ahí comerciaban, entran mercancías, salen mercancías,
compartían información importante y a veces hasta pasaban el tiempo. Entonces, ¿quién era Nehemías y por qué le estoy dando este dato? Porque Nehemías fue la persona precisamente que comandó el levantamiento de los muros de la tierra de Jerusalén. Nehemías era un sirviente personal de absoluta, y préstele mucha atención, de absoluta confianza del rey Altajerjes. Y él había alcanzado un rango supremamente alto en la corte persa, ¿sí? Tenía un alto rango, él era gobernador, si mal no recuerdo, él era gobernador, si no te me corrige. Y también era un hombre de mucha habilidad y mucha persuasión. Lo más importante, él fue un judío que amó y obedeció al Dios de Israel. Eso era lo más importante. No nos debe sorprender que se hubiese entristecido al enterarse precisamente de que las murallas y las puertas de la ciudad santa de Jerusalén pues estaban en ruinas porque era una ciudad que él amaba con todo su corazón. Y precisamente fue con el apoyo de Altajerjes, de ese rey, fue con el apoyo de Altajerjes, de ese rey, que Nehemías vuelve a Jerusalén y enfrentando oposición, ¿verdad?, de muchas personas, supervisa la reconstrucción de los muros de aquella ciudad. Lo interesante de este libro es ver cómo lo hace, ¿verdad? Porque él nos demuestra que hay un fundamento para el liderazgo, un fundamento para la oración y también para el servicio a Dios. La forma como él ha hecho todo esto lo vamos a ver en el equilibrio que él tuvo y cómo mantuvo ese equilibrio entre no sobrepasarse más allá de ser copero del rey, ¿verdad? Y tampoco ser de pronto uno más del pueblo, ¿verdad? Sin autoridad, sin un liderazgo, digamos, lo más normal posible. Nehemías también renunció al trabajo cómodo, y esto es muy importante verlo. Él tenía un trabajo muy cómodo al lado del rey, ¿verdad? Él era copero del rey. Y para ir a la arruinada ciudad de Jerusalén, él renunció a ese trabajo cómodo que tenía, ¿sí? Y se fue a Jerusalén a reconstruir los muros y reparó las puertas de la ciudad para que volviera a ser como antes, para que renaciera como ciudad, ¿verdad? Nehemías fue ante todo un gran servidor del Señor, obediente, dispuesto, ordenado. Ahorita vamos a ver lo ordenado que era. Y visionario también. No porque él fuera el que planeó reconstruir esto, porque sabemos que fue el Señor, ¿verdad? Pero visionario en qué sentido? En que él vio lo que quería el Señor y en base a eso empezó a reconstruir. Pero lo que quiero resaltar hoy de Nehemías, como lo dije ahorita, es su equilibrio, el equilibrio que tuvo para hacer lo que Dios le mandó. El equilibrio es una parte muy difícil de conseguir en nuestras vidas. Por ejemplo, un equilibrio entre lo que decimos y lo que hacemos, entre quién soy realmente y cómo me presento ante las demás personas, entre lo que aprendo en la iglesia, por ejemplo, y lo que aplico en la calle, ¿sí? Hay veces esa vida equilibrada no la tenemos, pero tenemos que buscarla. Sin embargo, pues Nehemías tuvo un excelente equilibrio y él usó 6 ingredientes que lo llevaron al éxito, ¿vale? No al éxito personal, sino al éxito divino, al éxito que en ese momento era, ¿cuál? Reconstruir los muros de Jerusalén. Ese era el éxito para él en ese momento, ¿listo? El primer equilibrio que tuvo Nehemías fue el equilibrio, de pronto no me va a entender muy bien, pero más o menos le voy a tratar de explicar entre lo antiguo y lo nuevo. Esto para mí se ha vuelto muy importante porque la iglesia hoy ha cambiado demasiado a mi forma de ver, a mi forma de ver no bíblica, ¿no? A mi forma de ver, digamos, un poco más del mundo. Cada vez la iglesia está siendo impregnada por cosas del mundo, pero lastimosamente no debería ser así. Debería ser cada vez más impregnada por la antigüedad de la iglesia. Si usted se da cuenta, la iglesia entre más antigua es, más perfecta la vemos. La iglesia en un principio era recta, era pulcra, no tenía nada pegachento del mundo, ¿cierto? Era totalmente separada. A diferencia de hoy, ha tenido una modesta modernidad, ¿cierto? En la cual se ha ido impregnando de cositas, al punto en que ya lo antiguo se ha vuelto obsoleto, se ha vuelto descontinuado. Ya no lo queremos, ¿vale? Muchos líderes de hoy piensan que
que lo viejo ya es anticuado y que debemos transformar la iglesia en algo nuevo, moderno, lleno de tecnología. Algunos piensan, por ejemplo, en el tema de las canciones, que las canciones anticuadas debemos cambiarlas por las de Gilson, porque ya son nuevas, tienen batería, guitarras eléctricas, ¿verdad? Es muy moderno. Pero ellos piensan, como los atenienses del pasaje de Hechos 17. ¿Sí se acuerda que ese pasaje lo hemos visto varias veces acá? Hechos 17, versículo 21, habla acerca precisamente del pensamiento de los atenienses en ese momento. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa pensaban o se interesaban, sino en decir o buscar algo nuevo. ¿Vale? Y muchas personas hoy buscamos una iglesia ¿qué? Una iglesia moderna, una iglesia pomposa, una iglesia con techos altos, con cortinas púrpuras, con luces por todas partes, con excelente sonido, aire acondicionado si estamos en una territa caliente como Yopal, ¿cierto? Algo cómodo, ¿verdad? Para poder ir a la iglesia. Pero esas iglesias que están en habitaciones, que están en salas, que tienen un foco amarillo, pues esas iglesias ya no, ya son muy anticuadas, ¿verdad? Ahora, póngase a pensar, Nehemías pensó eso. Nehemías dijo, no, ya no hay nada que hacer aquí, busquemos otra ciudad y hagamos una ciudad nueva, más moderna, más bonita, con unas puertas grandes y pomposas. Y además aprovechemos que yo soy copero del rey para que nos dé un billetico adicional, ¿verdad? Y nos ayude con eso. No, él no dijo eso. Él estaba reconstruyendo desde lo antiguo, ¿verdad? Desde lo que el Señor ya había hecho. Otros líderes piensan o están convencidos, y eso también es un punto muy importante, de que nada sucedió antes de que ellos aparecieran, que la modernidad vino con ellos, ¿verdad? Pero realmente no hay nada nuevo bajo el cielo y la palabra lo dice. Simplemente es otra forma de hacer lo mismo. Las cosas parecen nuevas porque tenemos mala memoria o porque no le hemos puesto atención a la historia. Pero la iglesia primitiva se reunía a orar. En ningún momento se interesó por la forma, sino por el contenido, ¿verdad? Por divulgar la palabra de Dios y por crecer cada día más. Yo le pregunté hace poco a mi líder y le preguntaba, líder, eh, eh, yo como iglesia realmente entiendo que me debo dedicar a algo, ¿verdad? Muy puntual, pero por ejemplo, hay veces que uno habla en lenguas, ¿verdad? O danza en el espíritu y esas cosas, y una y otra vez vemos que la iglesia primordialmente se dedicaba a dos cosas muy importantes y Pablo lo menciona varias veces, y es a escuchar la palabra y a orar. A orar y escuchar la palabra. Y ahorita le voy a dar como 5 ejemplos precisamente de profetas y apóstoles que aseguraban eso, que la iglesia se reunía para eso, no para nada más. Ahora, no quiere decir que no sea para nada más, ¿verdad? Pero nos ha impregnado la nueva era demasiado, más de lo que nos permitiéramos sensatamente. Eclesiastés 9, perdón, capítulo 1, versos del 9 al 10. Eclesiastés capítulo 1, versos del 9 al 10, dice, lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, lo que ya se ha hecho se volverá a hacer, y no hay nada nuevo bajo el sol. No hay quien llegue a decir, mira que esto es una novedad, pero eso ya existía desde siempre, entre aquellos que nos precedieron. Entonces la Biblia nos trata de decir que todo lo que está en el mundo ya ha sido hecho, simplemente se ha cambiado la forma. La verdad de Dios no nos fue dada ahorita en el presente, ¿no? La verdad de Dios se nos dio hace muchísimos años y se ha reproducido de año en año hasta llegar a nosotros. En el pasado fue que se dio la palabra de Dios. ¿Por qué no conservar ese pasado entonces? ¿Cierto? Primera de Corintios 15, versos del 1 al 3. Primera de Corintios 15, versos del 1 al 3 dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. ¿Vale? Y mire lo que dice a continuación en el verso 3. Porque ante todo, ojo, escúchelo muy bien, ante todo, les transmití a ustedes la verdad que yo mismo recibí. Mire lo que está Pablo diciendo acá, que él transmitió la verdad que él recibió, no su interpretación, no lo que él creía. ¿Qué hizo Nehemías con la ciudad de Jerusalén? Él recibió una ciudad. ¿Y sobre qué ciudad trabajó? Sobre esa. Él no se inventó una ciudad nueva.
ni dijo esto definitivamente no tiene arreglo, hay que acomodarlo y hacer una ciudad mejor para que estos se sientan mejores, para que los israelitas se sientan más cómodos. Hay que hacer nuevas casas más cómodas, ¿verdad? Con ascensores y colchones. No, él no dijo eso. Pero nosotros hoy sí lo decimos porque no tenemos un equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo. Simplemente queremos vivir en la modernidad, en lo nuevo. ¿Cuántas veces no se le ha dicho a las personas que asisten a una vigilia y qué pasa en la vigilia? ¿Cuántas personas llegan? Muy pocas. ¿Por qué? Porque las vigilias son anticuadas. Ahora lo moderno es que la reunión del domingo, la reunión con luces, la reunión con la alabanza, ¿verdad? Privilegiada, la reunión con el pastor, pero la oración en las casas ya quedó descontinuada. La oración del papá por sus hijos ya quedó descontinuada. Ponerse de rodillas y levantar los brazos y alabar al Señor ya está totalmente descontinuado. ¿Qué mensaje estamos transmitiendo hoy? ¿El evangelio intacto del Señor Jesucristo? ¿O estamos predicando un evangelio moderno y actualizado? Un evangelio positivo, un evangelio diferente. Mi esposa y yo nos estamos capacitando en evangelizar y hemos hecho muchas capacitaciones y hemos visto muchísimas técnicas para llevar el evangelio, pero en realidad solo son formas distintas, es una técnica distinta, porque en el fondo el contenido siempre es el mismo, eso no ha cambiado. Lo que hemos cambiado es la forma de impactar, no el contenido. No reemplazamos el infierno, no hemos reemplazado la justicia de Dios, no reemplazamos el pecado, eso sigue totalmente igual. Lo que cambiamos es la forma de llegarle a las personas. Nehemías, ¿dónde vivió? En el presente, pero él respetó profundamente el pasado. Nehemías reconstruyó los muros para garantizar el futuro de Jerusalén, ¿cierto? No para glorificar el pasado. Él no se acentuaba precisamente en el pasado. Él veía hacia el futuro también, pero trabajaba sobre lo que el Señor había puesto en sus manos. Él no se quería inventar nada nuevo. Por ejemplo, mire, él sabía que la salvación venía de los judíos, ¿no? Como lo dice Juan 4, versículo 22. Y reconstruir los muros de Jerusalén hacía parte del plan de Dios. Él sabía que esa tierra era bendita, que el Señor ya la había bendecido y sobre esa tierra él iba a hacer maravillas y había hecho maravillas. Luego no es una tierra santa. La tierra santa de Jerusalén es el escenario de cosas grandes en este mundo, cosas muy grandes y si no estudia la historia y se dará cuenta. Muchos jóvenes, y este es un buen ejemplo para acercarnos más a la modernidad, ¿verdad? Muchos jóvenes se pudieron preguntar en aquella época, ¿para qué hacer todo este trabajo de levantar muros? ¿Para qué? Esta es una ciudad muy antigua y esta ciudad está desgastada. Consigamos un mejor lugar. Es más, un lugar que esté cerca, un río, para poder pescar, porque esa ciudad no tenía un río cerca. Y construyamos una nueva ciudad que sea mejor, más bonita. Pero ese no era el plan de Dios. Y en eso radica la visión de Nehemías también, ¿verdad? En que estaba compartiendo la visión de Dios. Él no rechaza a Dios, no rechaza algo porque sea viejo, ¿verdad? Y no bendice algo porque sea nuevo. Aquellos que piensan que por tener una iglesia tecnológica y por atraer personas a la nueva tecnología, ¿verdad? Y a las luces y a las cosas pomposas, si esas personas creen que por eso están siendo bendecidos, pues están muy equivocados. Porque la bendición, al contrario, se está apartando de sus vidas, porque la guía, el anhelo, el interés de las personas no es por el contenido, sino por la forma. Hay que guardar un equilibrio entre el contenido de la palabra y la forma como la presentamos, porque hoy en día está tomando más interés la forma en que presentamos la palabra que el contenido. Las personas están yendo a iglesias que les brindan una forma majestuosa, ¿verdad? Iglesias bonitas, iglesias en donde aparentemente, ¿verdad? Sí se presenta a Dios, porque hay prosperidad física, hay prosperidad financiera, pero ¿cuán falso hay, cuánta falsedad hay en eso, ¿no? ¿O usted cree en eso? Pregúntese, es una pregunta retórica, no me conteste. ¿Usted le parece? Porque eso también lo escuché una vez de un discípulo que tuve. Me dijo, en la iglesia entre más grande, entre más bonita, entre mejor organizada esté, pues se entiende que es una iglesia muy bendecida por el Señor. Es una iglesia, en cambio, donde tú ves el pastor llevado, sin un peso, ¿verdad? Con los zapatos a veces rotos, un poco así como una pinta como medio pobre, esa iglesia no está prosperada. ¿Sí? En esa iglesia no está el Señor. Y me he encontrado muchas veces con eso. ¿Y a usted le parece que eso es cierto? Jesús no tenía tenis.
Él tenía sandalias como los demás y no tenía una túnica de colores, tenía una túnica como los demás. Él entonces no estaba prosperado, él no tenía la bendición de Dios. Cuánta mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos un equilibrio entre lo viejo y lo nuevo. Queremos vivir en lo nuevo, totalmente. Lo segundo, el segundo equilibrio que mantuvo Nehemías fue de la palabra y la oración. Y este me encanta mucho, muchísimo, porque es un equilibrio que debemos practicar todos los días. ¿A qué se dedicaban los apóstoles de la iglesia inicial, de la iglesia La primitiva? palabra y la qué, perdón, Carlos. La Y palabra y la qué. y la oración. Un equilibrio entre la palabra y la oración. ¿Por qué lo digo? Mire, muy sencillo. Hace poco, una persona me dijo que quería charlar un tema conmigo y pues yo le abrí la oportunidad, nos reunimos precisamente, estamos haciendo un curso sobre autoridad espiritual y me reuní con esa persona y estuvimos charlando. Y me dijo, lo más importante, ¿verdad? No sé por qué llegamos al tema y lo más importante es la oración. Eso es lo más importante que debe tener una iglesia, que ore fervientemente, que se sienta el fuego. Yo dije, claro que sí, es muy importante, muy importante. El Señor te revela, el Señor entra en comunión contigo, es fabuloso, ¿verdad? Pero fuimos ahondando más en el tema y descubrí que no sabía mucho acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que decía la palabra de Dios. Y había unos conceptos que tenía, pero que eran definidos por lo que mencionaba el mundo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no mantenemos un equilibrio entre la oración y la palabra, entonces podemos cometer errores, errores doctrinales. Nos comunicamos con Dios y la oración, pero Dios no nos contesta. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios, no la comprendemos, no la estudiamos. Y así sí verdaderamente que es difícil. Hechos, capítulo 6, versículo 4, dice, nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. A eso se dedicaban ellos. ¿Usted ve algo más ahí? ¿Usted ve la danza, la orquesta, el ministerio de alabanza? ¿Usted ve el ministerio de la ofrenda, la recolección de la ofrenda? No, ¿verdad? Lo más importante es guardar un equilibrio entre la oración y la palabra, sin menoscabar y sin quitarle la atención a todos los procesos ministeriales. Pero estos son los elementos esenciales para un ministerio efectivo, un ministerio que se enfoca en lo realmente importante y sobre todo que glorifica a Dios. Observe lo que hacía Moisés. Mire lo que hacía Moisés. ¿Cuál era la dinámica de Moisés en aquella época? Él se encontraba con Dios en una montaña, ¿verdad? O en su tabernáculo privado e intercedía por el pueblo, ¿verdad? Oración. Luego, ¿qué hacía Moisés cuando bajaba? Le enseñaba al pueblo lo que había aprendido con Dios. ¿Eso es lo que hacía o no? Iba, oraba y después enseñaba. Tal cual era lo que hacía Moisés. Samuel hacía lo mismo. Mírelo, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Dice, en cuanto a mí, y préstele mucha atención, en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar contra ustedes. Podríamos decir, ¿verdad? Según esto, que dejar de orar es pecado. Y después dice, yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. ¿De qué está hablando Samuel ahí? De orar y de enseñar, ¿verdad? Porque son dos cosas muy importantes. ¿Qué hacía Jesús? El máximo ejemplo es Jesús. Jesús oraba por sus discípulos y les enseñaba la palabra del Padre. Esas dos cosas hacía nuestro Señor Jesucristo. Pablo también hacía lo mismo. Mire en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. Dice, hermanos, oren por nosotros. Dice, ¿para qué? Para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oración y palabra. Lo vimos en Pablo, lo vimos en Samuel, lo vimos en Nehemías, lo vimos en Jesús, y así lo puede ver en todos los personajes de la Biblia. Lo más importante es guardar un equilibrio entre la oración que hago y la lectura y el aprendizaje y la meditación en la palabra de Dios. No me puedo enganchar demasiado en la palabra si no oro, ¿verdad? Y no puedo orar de una forma en el que el Señor no me muestre su palabra aquello por lo que estoy orando.
Hay veces que queremos una respuesta, pero no buscamos en la palabra de Dios, ¿cierto? Efesios capítulo 6, versos del 17 al 18, nos habla de algo muy importante, ¿sí? Efesios capítulo 6, del 17 al 18 dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Y después dice, que es la palabra de Dios. A continuación e inmediatamente dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Entonces, mire que también está diciendo, ¿verdad? Cuando está hablando de la armadura de Dios, la palabra de Dios toma la palabra de Dios y ora en el Espíritu en todo momento. Dos cosas muy importantes. Mire, la experiencia y la educación son muy importantes. No les podemos quitar el privilegio que tiene la enseñanza, la experiencia, la educación. Pero para un liderazgo competente, para que usted sea líder, ¿verdad? Un líder que evangeliza, un líder que impacta, un líder que lleva la palabra, es necesario la palabra de Dios y la oración. Eso es lo que el Señor usa para prepararnos con el objetivo de servirle tanto a Él como a su pueblo. Ahorita que estaba orando antes de empezar este tema, el Señor me mostraba algo muy interesante, me mostraba la evangelización, ¿sí? Él me mostraba que este tema estaba muy relacionado a evangelizar, porque es que muchas veces queremos evangelizar con nuestro talento, ¿verdad? Pero sin palabra de Dios. Queremos impactar emocionalmente, pero sin palabra de Dios. Queremos impactar nosotros con la pinta, ¿verdad? Con el peinado engelosado, con la palabra fluida, pero no con la palabra de Dios. A mí me encanta la evangelización que hace Living Waters porque es una evangelización sin ningún corte. No tiene pelos en la lengua ese tipo para decirle las cosas a las personas. Le dicen que se van a ir al infierno si no aceptan al Señor Jesucristo y se lo dice tal cual. No le pone matices. Y las personas a veces lloran y dicen, sí, ¿verdad? Me has puesto a pensar en esto, ¿verdad? Pero ¿cuánto temor tenemos nosotros hoy de hablarle y decirle a alguien que se va a ir al infierno? Tenemos más temor nosotros de que la persona se va a ir y no nos escuche, que la persona misma de escucharlo. ¿Sí? Entonces, no solamente tenemos que leer la Biblia, también debemos orar, debemos guardar esa proporción. Y no solo debemos orar, también debemos leer la palabra de Dios. Aunque Nehemías, él vivía, si usted se da cuenta, mire, Nehemías, ¿dónde vivía? ¿En qué pueblo vivía Nehemías? Póngase a pensar por un momento. En un pueblo pagano, totalmente pagano, no conocían al Señor, ¿verdad? Y al suceder eso, él no tenía una excusa de decir, es que como estoy en un pueblo pagano, se me pegó el acento persa, o se me pegaron las costumbres persas, ¿no? Él en ningún momento decía eso. Él conocía la palabra de Dios. Eso nos demuestra que no podemos tener excusas a la hora de hacer lo bueno, ¿verdad? Ni tampoco podemos tener excusas al momento de hacer lo malo, excusándome que es que vivo en medio de un pueblo pagano, ¿verdad? Es que como vivo, todos mis vecinos son pecadores, ¿uno cómo hace para vivir en un pueblo pecador? No, son puras excusas. Y Nehemías tomó un permiso para ir a la ciudad, ¿verdad? ¿Cierto? Le pidió permiso a la autoridad para ir a la ciudad para hacer lo que tenía que hacer. Nosotros, ¿a quién le pedimos permiso? A nadie. Mire que la ley me da permiso a mí libremente para caminar y divulgar el Evangelio. Aún no estamos en la época en que se nos restringe eso. Pronto va a llegar. Yo creo que es la hora en la que debemos aprovechar, ¿cierto? Muy bien. Entonces debe haber un equilibrio si queremos que haya bendición. Solo leemos la Biblia, tenemos luz, pero no tenemos fuego. Así al contrario, la palabra nos ayuda a orar y orar ayuda a comprender la palabra. En el libro de Nehemías, como le dije ahorita, hay 12 momentos de oración. Nehemías sabía esto, él era un hombre de oración que conocía la palabra de Dios. El tercer equilibrio que tuvo Nehemías fue el equilibrio entre la visión y el conocimiento. Y esta parte es muy importante, porque a veces estamos llenos de conocimiento, pero no nos corresponde orar por la visión del Señor, ¿cierto? No, Señor, yo conozco la fórmula precisa del éxito, pero ¿será ese el éxito que quiere el Señor para tu vida? No tenemos ni idea, ¿verdad? Porque hay tanto conocimiento, hay tanta teología,
hay tanta doctrina que nos olvidamos de lo sencillo que dice la palabra, ¿no? Nos olvidamos de la sencillez como presenta el Evangelio del Señor. Nehemías hizo algo muy importante antes de iniciar la reconstrucción de la ciudad, y quiero que se fijen muy bien y lo analicen. Él entendió primero cuál era la visión de Dios, pero sabía que eso no era suficiente. Eso parece una herejía, ¿no? La visión de Dios no es suficiente. Sí, no era suficiente. ¿Por qué? Porque el Señor quiere siempre que nosotros pongamos algo de nuestra parte. ¿Cuál fue la parte de Nehemías? La parte de Nehemías fue realizar una inspección secreta de las ruinas de la ciudad. ¿O no lo hizo? Él entendió hacia dónde tenía que ir, pero la forma, ¿verdad? El cálculo, los ojos que uno debía poner, Nehemías, porque nosotros tenemos que poner también algo de nuestra parte. Toda la obra no la hace el Señor, ¿cierto? Él pone lo mejor, Él pone lo más importante, que es su Espíritu Santo. Pero nosotros debemos caminar, nosotros debemos hablar, nosotros debemos presentarnos. Entonces, ¿por qué realizó la inspección? Porque él necesitaba conocimiento. Él necesitaba conocer el terreno antes de actuar en él. ¿Listo? Él deseaba conocer de primera mano la situación actual de Jerusalén. Como él le dijo, cuando él le dijo a los líderes israelitas que reconstruyeran los muros, él ya sabía lo que estaba hablando. Él ya tenía un plan, él ya tenía conocimiento, ¿cierto? Él no se lanzó a la ligera a mirar, bueno, vamos a mirar a ver cómo levantamos esto. No, él hizo una inspección muy cuidadosa de la ciudad. Es ahí donde entran lo que hablábamos, creo que ayer, ¿sí? En el devocional de ayer o antes de ayer, no me acuerdo muy bien, acerca de los ojos de la fe. Es importante que evaluemos todo lo que sucede a nuestro alrededor con los ojos de la fe y no solo con los ojos de la evaluación humana. Hay veces que nosotros pasamos por un problema y lo miramos desde la perspectiva secular, ¿verdad? ¿Cómo hago para salir de esta crisis? ¿A quién le presto plata? ¿Verdad? Eh, una persona que tenga buenos recursos en la que el Señor me ponga en mente, ¿verdad? Y digo, no, claro, es el Señor me lo puso en la mente porque debo pedirle a Él, ¿cierto? ¿Cuántas veces usted mira la situación desde los ojos de la fe, esperando una bendición, ¿sí? Esperando esa visión de Dios? Hay veces que las bendiciones de Dios se demoran años, 15, 10 años. Y cuando usted las ve, por eso el pastor siempre nos dice que anotemos lo que pedimos, ¿no? Porque hay veces que se presenta 10 años después y mira, yo lo había pedido, que fiel es el Señor, ¿no? 10 años después se presenta con este milagro para mi vida. Eso es una visión de fe. En la Biblia hay varios ejemplos que me permiten entender un poco más eso y yo los compartí en el devocional si usted lo escuchó. Por ejemplo, de los 12 espías que Moisés envió a inspeccionar Canaán, ¿verdad? ¿Cuántos tuvieron fe? Dos, nada más, Josué y Caleb. Ellos fueron los que creyeron que ya los cananeos estaban destruidos. Ellos volvieron y dijeron, no, esto está muy fácil, ¿verdad? Esto lo podemos derrotar enseguida, no tengan miedo. Y los otros 10 dijeron, no, esto está muy difícil, no, aquí no hay futuro, ¿verdad? No tuvieron fe. Por ver la tierra con los ojos humanos, tuvieron que esperar 38 años más para conquistar la tierra. Los apóstoles también tuvieron problemas de dinero cuando fueron a comprar pan para 5.000 personas y no había. Y las 5.000 personas tenían hambre. Y no lograron ver cómo 5 panes y 2 peces iban a alimentar 5.000 personas. Usted no ve ahorita cómo 10.000 pesos le van a alcanzar para toda la semana, ¿verdad? ¿Por qué usted ve ahora que 10.000 pesos no le van a alcanzar para toda la semana? Porque no ve el futuro con ojos de fe, sino con una visión totalmente humana, totalmente humana. De verdad que hoy en día desconocemos totalmente lo que es la fe. Desconocemos muchísimo lo que es la fe. ¿Por qué? Porque no la practicamos, porque no vivimos la fe. Vivimos más en el mundo, en el futuro próximo, en el futuro lejano, en vez de vivir por pasos de fe. Cada paso en mi vida debe ser un paso de fe, un hermoso paso de fe. La incredulidad, ¿qué ve la incredulidad? ¿Qué hace la incredulidad en mi vida? Ve solo obstáculos. No hay plata, no hay trabajo, el COVID-19, el problema de la autoridad de Duque, las protestas, bueno, todo se me vuelve un problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque soy incrédulo. Yo no le estoy diciendo que si usted quita la incredulidad va a tener plata por montones, eso es una tremenda herejía.
¿verdad? Pero va a haber contentamiento, va a haber gozo en su vida y no va a haber queja. El cristiano vive por gozo, el cristiano vive contento de su situación, ¿verdad? El cristiano aleja toda la queja de su vida, pero eso es muy difícil, ¿verdad? En cambio, la fe que ve oportunidades. Las personas a veces no tienen trabajo, pero ok, bueno, hagamos empanadas. ¿A cuántas personas hoy en día que se han quedado sin trabajo no les cuesta hacer una empanada? Porque dirán, muchísimas, ¿verdad? Porque ven los ojos desde la perspectiva humana, por el que dirán. Eso es lo que veo en el futuro. ¿Qué dirá la gente de mí? Cuando yo tenía una gran posición social y ahora me toca vender empanadas, no, no puede ser. Esta no es la visión de Dios para mi vida, pero qué gran mentira. Qué gran mentira. En el momento en que el Señor me quitó todo a mí y a mi esposa, en ese momento empezó el nuevo nacimiento para nosotros. En el momento en que nos quedamos sin nada. ¿Por qué no puede ser así contigo? ¿Crees que el Señor no puede alejarte de las cosas que no te conviene para llevarte a sus pies? Claro que sí, y seguramente es lo que quiere hacer. La visión que nos da Dios es muy importante cuando le servimos. Mire, cuando Pablo le daba instrucciones a la iglesia de Corinto, ¿sí? En 1 Corintios 16, él le da instrucciones y les dice, porque no dice, me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz. Mire lo que dice a continuación, ¿sí? Y anótelo, 1 Corintios 16, eh, del 8 al 9. 1 Corintios 16, del 8 al 9. ¿Listo? Dice, me quedaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz. Y dice a continuación, no se lo olvide, a pesar de que hay muchos en mi contra, a pesar de que hay muchos en mi contra, el trabajo para Dios siempre va a tener contravías, siempre va a tener personas que no lo quieren hacer. Usted siempre, siempre va a tener obstáculos que lo van a desanimar. Pablo se desanimó cuando las personas estaban en su contra. Nehemías se desanimó cuando la gente se burlaba porque iba a reconstruir el muro. Nehemías se desanimó cuando los enemigos se estaban poniendo alerta porque él ya estaba terminando el muro. Al contrario, se esforzó más en su carrera por hacer la voluntad de Dios. Los ojos del corazón también deben ser abiertos por fe, si queremos ver las cosas como Dios las ve. Cuando el Señor nos manda a hacer una obra, nos da, y esto también lo puse en el devocional de esta semana, nos da tres cosas muy importantes. Nos da suficientes retos para emocionarnos, ¿verdad? Los retos emocionan, ¿vale? No es como una orden, haz esto y punto, ¿no? Los retos, ¿verdad? El reto de Nehemías, ¿cuál era? Levantar muros que parecían imposibles de levantar, y eso lo emocionó. El Señor, cuando quiere que hagamos una obra para Él, nos da suficientes retos para emocionarnos. Luego nos da suficientes problemas para hacernos humildes. Nehemías no tuvo problemas, claro. Y el primer problema no fue el rey secular de Persa, fueron los propios miembros de la ciudad de Jerusalén. La incredulidad de ellos mismos era el primer obstáculo, ¿verdad? El segundo obstáculo fueron los enemigos, que ya estaban cerca de llegar. Pero eso nos daba que humildad, y ya lo vamos a ver en el cuarto equilibrio de Nehemías, que es el liderazgo y el servir. Ya se los voy a explicar. Y lo tercero que nos da el Señor es suficientes promesas para hacer que confiemos y trabajemos. Entonces, el Señor nos da retos, nos da problemas y nos da ¿qué? Promesas. Y todo eso edifica mi vida. ¿Por qué he de quejarme de que estoy en medio de problemas? No, para nada. ¿Las promesas de Dios acaso no me levantan? ¿Los retos que me pone Dios acaso no son para sobrepasar los obstáculos? En una carrera atlética de obstáculos, los atletas se rinden por los obstáculos, se frenan, no, los suben, los saltan, ¿verdad? Porque así se gana la competencia en una pista atlética. La fe no significa que nosotros debemos ignorar los hechos, ignorar que estamos en un conflicto político o que estamos en un conflicto en cuanto a la bacteria esta del COVID-19, al virus. No, eso no lo debemos ignorar. Yo no puedo decir, no, es que yo vivo por fe y no me voy a enfermar. No, yo no puedo ignorar los hechos. Eso significa más bien que nosotros vemos esos hechos y los sopesamos desde la perspectiva de Dios. ¿Sí?
yo los paso por el filtro divino, por el filtro del Señor. Y así esas promesas se hacen vivas en mi vida. ¿Vale? Muy bien. Y el cuarto y último, porque no nos va a alcanzar el tiempo hoy para terminar, lo terminamos el próximo sábado. El cuarto equilibrio que tuvo Nehemías fue el equilibrio entre liderar y servir. Y servir. ¿Por qué? Porque muchas veces somos líderes, ¿verdad? Somos líderes, queremos la posición de liderazgo, pero el servicio queda muy corto. Nos sentamos a liderar, pero el mostrar cómo se hacen las cosas quedó en el limbo. Eso es como un padre que le dice al hijo que se porte bien, pero él se porta mal. Es el líder innato, ¿verdad? Es el líder por autoridad, pero no demuestra, ¿verdad? No sirve. Sí me hago entender, ¿cierto? Vamos a ver lo que hizo Nehemías. Nehemías fue líder y siervo al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Él no se sentó, ¿vale? Recuerden que él era copero y era gobernador allá en Persia. Y él no se sentó en su oficina, ¿sí? A mandar. Él no se sentó y daba órdenes, tú por allá, tú haces esto, tú haz lo otro, no. Él no les dijo lo que tenían que hacer. Él les dijo lo que tenían que hacer y también hizo lo que tenían que hacer. Él estaba haciendo parte del levantamiento de las murallas de día y de noche. Él hacía parte de la obra y corría riesgos también. En cualquier momento se pudo haber caído porque él estaba también levantando esa muralla. Y esto lo hacía, ¿sabe por qué? Porque ningún líder puede hacer una obra solo. Y ningún obrero puede seguir a un líder que nunca está presente. El líder siempre debe estar presente en lo que están haciendo los obreros. Mire lo que dijo Jesús, ¿vale? En Mateo 28, versículo 20. Yo creo que todos conocemos ese pasaje. Mateo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Verdad? Entonces, mire lo que dice esa palabra. Me voy a detener en varias partes. Enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Quién es nuestro pastor? ¿Quién es nuestro máximo líder? ¿Quién es nuestro máximo ejemplo? ¿Quién es nuestro Salvador? ¿A quién seguimos nosotros? A Jesús. ¿Y Jesús se presentó solo en la cruz? ¿Él se presentó solo en el momento en que iba a ser crucificado y se perdió del mapa? No. Dice la palabra, ¿dónde está Él? Él está con nosotros todos los días hasta que esto se termine. Nehemías, ¿dónde estaba para los obreros? Estaba todos los días al lado de ellos hasta que fue terminado el muro de Jerusalén. Es decir, que nosotros lideramos a través de ¿qué? A través del servicio. Y servimos a través del liderazgo. Lideramos a través del servicio y servimos a través del liderazgo. Entonces debemos guardar un equilibrio entre los líderes que queremos ser o que somos y el servicio que damos a nuestra familia y a nuestra comunidad. No podemos ser líderes que no servimos. Es muy importante que usted sirva. ¿Vale? ¿Listo? Muy bien. Nehemías, le voy a pedir que lo busque en su Biblia, porque quiero que marque algo muy importante. Nehemías capítulo 4, versos del 21 al 23. Hágale que yo lo espero. Nehemías capítulo 4, versos del 21 al 23. Ese pasaje me encanta y resume en su totalidad lo que yo acabo de explicar, lo que el Señor le acaba de explicar. Nehemías capítulo 4 del 21 al 23. Listo, muy bien. Dice a continuación, nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas, ojo, mire, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche, escúchelo, sirvan de centinela y de día en la obra. ¿A qué hora descansaban? ¿A qué hora descansaban? Entre velar y construir, ¿a qué hora descansa uno? ¿Cierto? Y mire lo que dice Nehemías. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Cada uno se desnudaba solamente para qué? Para bañarse. El servicio en esa época no era los domingos.
no era los sábados, era todos los días, en todo tiempo. Y si quiere, lea todo Nehemías y se dará cuenta que a cada rato Nehemías, además de trabajar, además de vigilar, además de ser un centinela, oraba al Señor. Mientras hacía todo eso, oraba al Señor, porque sus labores seculares nunca interrumpían con sus labores espirituales. Nunca, él mantiene un equilibrio entre lo espiritual y lo secular, porque así se sirve al Señor. Así él estaba liderando y estaba mostrando cómo era liderar y cómo era servir al mismo tiempo. Piensa en lo que hizo Nehemías. Mire, él era gobernador, un gobernador elegido por el rey. Y por eso él habría podido usar su autoridad y decir, no, yo tengo privilegios y estos me corresponden por derecho. Pero él no decidió hacer eso. Él se quedó con los obreros. Nehemías también, si usted lee el libro de Nehemías, se dará cuenta que él pagaba su alimento y además lo compartió con todos. Además de que lo pagaba, lo compartía. Bien pudo haber dicho, no, esto lo pagué yo, ni modo, hermano, se pague el suyo. No. Él puso a un lado sus derechos, ¿verdad? Los derechos de él para la gloria de Dios. Y Dios lo honró por sobre todas las cosas, inimaginablemente. Nehemías fue un ejemplo de sacrificio y servicio para todos, para todos. No solamente para la obra de Dios, sino para todas las personas. El honor más grande de Nehemías no era pertenecer al pomposo reino de Altajerjes, sino servir al Dios Altísimo. Y en muchas ocasiones se rehusó a usar su posición para sacar ventaja. En muchas ocasiones se rehusó a hacerlo. Él tenía la misma actitud que tuvo Jesús, ¿sabe? Ahora que recuerdo la palabra de Lucas 22, versículo 27, Nehemías tuvo la misma actitud que Jesús. Mire, en Lucas 22, versículo 27, el Señor Jesús dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se siente en la mesa o el que sirve? Entonces dice, no, el que se siente en la mesa. Pero yo, Jesús, estoy como el que sirve. ¿Qué era más importante para el mundo? Sentarse en la mesa. ¿Y qué es importante para Jesús? Servir. ¿Dónde te sientas tú? ¿Dónde sirves tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué desea tu corazón? ¿Sentarse en una gran mesa o servir a esa gran mesa? Qué bonito paralelismo, ¿verdad? Ahí se evidencia mucho nuestro pecado, el pecado de nuestro corazón. Cuando perseguimos sentarnos en una mesa donde se sientan las personas más importantes. Fíjese la actitud que tienen muchas personas. A las personas que tienen dinero, que tienen mucho dinero, se les sirve de una manera especial. Pero al pobre se le sirve de una manera diferente porque es pobre, ¿verdad? Pero qué gran mentira. Ahí es cuando el corazón habla acerca del pecado que yace en él. Y es una cosa con la que me debo analizar. ¿Cómo sirvo yo a determinadas personas? A las personas que tienen mejor posición las sirvo mejor y a los pobres los sirvo un poco mejor nomás. Eso revela mucho acerca de mi pecado. Muy bien, entonces debemos tener equilibrio en nuestra vida. En este caso, equilibrio entre liderar y servir, ser humildes y siervos como lo fue Jesús, quien fijó el ejemplo para todos los que pertenecemos y lo buscamos a él. ¿Vale? Muy bien.